Hola, soy Vinny de Anki Master. En este video voy a mostrarte paso a paso cómo manejar el sistema de Anki Master. Primero tengo que descargar la aplicación de Anki en la página de Anki. Aquí está la página de Anki y puedo descargar la aplicación aquí. Abro el archivo y puedo instalar la aplicación normalmente. No tengo que hacer nada especial, simplemente espero hasta que termine la instalación. Está terminado, hago clic Close. Ahora voy a descargar un paquete de tarjetas. En esta página tengo un paquete para principiantes de inglés. Solo tienes que poner tu email en la caja, hago clic en el botón y aparecen los enlaces. Hago clic en el enlace y me lleva a Google Drive. Y aquí está el botón para descargar. Abro la aplicación Anki. Voy a crear una cuenta nueva. Hago clic Add. Escribo mi nombre. Hago clic OK. Hago clic en el nombre para abrir la cuenta. Si ves este mensaje, puedes hacer clic Update. Está bien. Ok, ahora puedo abrir el paquete de tarjetas aquí. Hago clic Yes. Para configurar Anki necesito instalar unos add-ons. Add-ons son modificaciones de Anki para mejorar el funcionamiento. Tengo un tutorial escrito aquí para instalar los add-ons. En esta página vas a encontrar códigos. Con estos códigos podemos instalar los add-ons. Voy a copiar el código y en la aplicación de Anki hago clic Tools, Add-ons. Hago clic Get Add-ons y puedo pegar el código aquí. Ok, bien, repito el proceso para los otros add-ons. Ok, bien, todo listo. Hago clic View Files. Ok, eso abre esta carpeta. Cierro Anki. Ok, necesito descargar el Anki Master Flashcard Builder. Lo tengo aquí en Google Drive. Hago clic Anki Add-on. Download. Ok, ya descargó. Hago clic en el archivo. Necesito mover esta carpeta a la carpeta de Anki. Aquí, la carpeta de Anki. Puedo arrastrar la carpeta así. Ok, ya está. Puedo cerrar esta ventana.
y reiniciar. Voy a reiniciar Anki. Finalmente necesito hacer unas configuraciones en Anki. Hago clic en Browse y cierro todo esto. Hago clic en Frequency Words. Podemos ver varias columnas aquí. Voy a añadir unas columnas más. Para añadir una columna, hago clic derecho, elijo Fields, Anki Master y Word Dictionary Form. Repito el proceso. Fields, Anki Master, Word Translation. Ok. Voy a arrastrar las columnas hacia la izquierda. Ahora puedo ver la palabra en inglés en la segunda columna y la palabra en español en la tercera columna.